se puedan hacer presentes, ¿verdad? Está temprano todavía. Vamos a celebrar la Santa Cena ahora, 1 de noviembre, ¿verdad? Yo sé que es cómodo estar en nuestras casas, ¿verdad? Con este frillito, hay viento y todo, ¿verdad? Pero también yo creo que el Señor necesita que nos sacrifiquemos para estar juntos como iglesia, ¿verdad? Para aprender juntos, para hacer preguntas, cualquier duda que tengamos como iglesia, ¿cómo se llama? Así es la cuestión. Entonces, para eso venimos a la iglesia, para alimentarnos, para aprender, estar unidos como hermanos, y pues aquí estamos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias por los que están conectados allá, ¿verdad? En las redes sociales. Es un placer, es un gusto llevarles la palabra de Dios, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a pesar de la condición que él estaba mandándole cartas a la, ¿cómo se llama? A la iglesia. ¿Verdad? Entonces, el sermón de ahora le he titulado, el tema de ahora le he titulado Los Santos del Señor. ¿Por qué yo le llamé Los Santos del Señor? Porque sabemos que tradicionalmente, como iglesia, nos enseñaron de qué día, ¿cuándo fue el Día de los Santos? ¿Ayer, 31? ¿O cuándo fue? Los que fueron católicos aquí. Hoy y mañana. Hoy y mañana, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos con diferentes perspectivas. Cuando hablamos sobre los santos. El día 2, sí, pero ahorita este día domingo creo que todas las iglesias estamos, ¿verdad? Hablando sobre esto. Tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, ¿verdad? Que estamos hablando sobre los santos del Señor. Y también estamos contentos porque 503 años de ser protestantes, desde que Martín Lutero fue a clavar, ¿qué fue lo que fue a clavar a la iglesia tradicional? 91 tesis. Las 95 tesis, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios. Pero más antes de él, ya habían algunos sacerdotes o monjes, como él era monje, ¿verdad? Ya ellos se dieron cuenta en la palabra de Dios que habían cosas que no estaban de acuerdo conforme a la palabra de Dios, la doctrina, ¿verdad? La han transversado, ¿verdad? Así que ahora nos vamos a dar cuenta realmente quiénes son los santos de los que habla la palabra de Dios, la Biblia. ¿Vea? Vamos a ir y vamos a estar basados en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, porque os acordáis, hermanos, que vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser agravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuanto recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, por la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice, de que cuanto recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, le recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Esta es palabra de Dios
para el pueblo de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, oh buen Dios, por darnos el privilegio, Señor, de poder conocer tu verdad y por hacernos entender, Señor, que no hay nada mejor que tu palabra para nuestras vidas. Y no hay otra verdad más que la que está en ti, Padre. Gracias por enseñarnos, ponernos ese deseo de conocer, Señor, tu verdad. Y como dice tu palabra, Dios, que tu verdad, Padre, nos hace libres de todo pecado, de todo sufrimiento. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí. Tócale la mente y el corazón, prepáraselos para que puedan recibir, Señor, palabra no de hombre, sino palabra tuya, Padre, que viene por medio de este instrumento que está aquí, de este hombre, Señor, inútil, que soy un instrumento nomás para llevar tu mensaje, Señor. Gracias, Padre Celestial. Háblanos en este día. Amén. Amén. Así que aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo le dirige la carta a la iglesia de los filipenses. A pesar de la condición que él estaba, él los ama como una madre ama a sus polluelos. Él los junta, quiere juntarlos para que alimentarlos, para cuidarlos. Asimismo, el apóstol Pablo estaba hablando a los santos de Dios. Y les dice, así como también sabéis de qué modo, dice, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El apóstol Pablo estaba exhortando, el apóstol Pablo estaba diciéndole a la gente que era necesario practicar, aprender, ¿verdad? Darle gracias a Dios por el privilegio de ser su pueblo, por ser santos. Ahora quiero compartir. Dice, ¿qué son los santos cristianos de acuerdo a la Biblia? ¿Algunos de ustedes saben qué son los santos cristianos de acuerdo a la Biblia? ¿Por qué nos llamamos santos? ¿Por qué somos dignos de llamarnos santos? De acuerdo a la Biblia dice en la palabra griego, agios, significa consagrados a Dios, santos, sagrado, piadoso. Cuando venimos a los pies de Cristo, consagramos nuestra vida, nos hacemos piadosos, como nuestro maestro era piadoso, nuestro maestro era santo. La palabra santo no quiere decir que usted es perfecto. La palabra santo quiere decir apartados de toda maldad que antes nosotros hacíamos. Tomábamos, decíamos malas palabras, era normal, era para una persona del mundo o una persona que no conoce a Cristo, por no llamarle del mundo, que no conoce a Cristo, que no tiene un encuentro personal con el Señor, pero que se titula cristiano o llamado cristiano, para que él sea santo, tiene que nacer de nuevo, tiene que invitar a Cristo a su vida, para él poder ser santo, para él poder apartarse, y Dios y Cristo pueda poner el Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Bonito, su privilegio puede ser de la familia del Señor. Ahora, sabemos que mucha gente celebra de sus familias, muertos y todo, ¿verdad? Los santos, dice la gente, ¿verdad? Algunos, nosotros como cristianos, no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida cuando alguien muere, ¿cierto? ¿Por qué celebramos la vida? Porque la vida de aquí se terminó, pero comienza una vida en el Señor. Ahora sí ahí, santo. Ahora sí, ¿cómo se llama? Tranquilo. ¿Ven? Ahí sí es perfecto. Como dijo el apóstol Pablo, que en esta vida vamos, ¿cómo dice?
Una carrera. Vamos en una carrera tratando de buscar la perfección. Pero no está diciendo de que no vamos a pecar, que no vamos a caer en tentaciones. Obvio que estamos tratando, que en esa carrera estamos tratando de no caer en una tentación, ¿verdad? Porque estamos dañando, ¿qué? Al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Pero aquí dice, la palabra santo, dice, viene de la palabra griega agios, que significa consagrado, les dije, a Dios, santo, sagrado, piadoso. Casi siempre dice, es usado en plural, santos, el pueblo de Dios. Señor, he oído de muchos, dice, acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire lo que dice aquí. Esto es en Hechos 9:13. Aquí estamos viendo el ejemplo. Dice, ¿cuántos males le ha hecho a los santos? ¿A cuáles santos? Al pueblo de Dios, a los cristianos, a los que dejaron la religión y siguieron a Cristo. Dejaron una religión y encontraron su fe verdadera. Encontraron a Cristo el Salvador. Invitaron a su vida al Señor. Ahí empezaron a ser santos. La palabra santos, ¿qué les dije que es? Apartados. Apartados. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Dos cosas bien diferentes. La gente, lamentablemente, ha sido confundido con esto. Y mire lo que dice aquí. Dice, aconteció que Pedro, dice, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Pedro fue a visitar a la iglesia donde Lidia comenzó una iglesia. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo llegó? ¿A dónde llegó, Blanca? ¿Cómo se llamaba el lugar? Ok, cuando llegó allá, a ese lugar, ¿cómo se llama este lugar, hombre? Se me fue. Cuando llegó, dice que estaban los santos, que estaban vivos, ¿no? Dice que llegó. O sea que no estaban muertos. Nosotros, los santos del Señor, nosotros somos los verdaderos santos del Señor, la iglesia, su iglesia. No porque usted pertenezca a una denominación, sean los únicos cristianos o los únicos santos. No, todo el que ha aceptado a Cristo, todo el que ha invitado a Cristo a su corazón y se ha apartado, la palabra santos, son apartados para su servicio, para adorar. Y miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Y vino también, dice, a los santos que habitaban en ese lugar, en Lidia. En Lida. Ese es el lugar, Lida. En Lida estaban los cristianos. Habían salido de Jerusalén, ya se habían regado. No solo la iglesia de Jerusalén, sino que todos los que estaban ya, ¿cómo se llama? Regados. Dice también aquí, dice, en Hechos 9:32, lo cual también dice, hice en Jerusalén, yo encarcelé a muchos de los santos. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo empezó a perseguir a los cristianos? Amén, amén. ¿En qué año fue ese? ¿En qué siglo? En el siglo primero de Cristo. Después que Cristo se fue, se quedaron los discípulos. ¿Y la religiosidad qué hace? Si usted no le hace caso, lo matan, lo persiguen, lo discriminan. ¿Y eso es ser santo uno? ¿O pertenecer a una iglesia de santos? No. El santo dice que es
piadoso. ¿Somos piadosos nosotros con algunas personas? ¿Como cristianos? ¿Somos piadosos? ¿O nomás nos llamamos cristianos y todavía no hemos salido de ese mundo? Yo sé que no es fácil. Pero también dice aquí, en Hechos 26:10 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Mire, tenemos varios ejemplos. ¿A quién está saludando? ¿De quiénes está hablando el apóstol Pablo? De los hermanos que están vivos. Los hermanos que estaban al servicio, que habían reconocido al Señor. O sea que es necesario nacer de nuevo para pertenecer al cuerpo de Cristo, al reino de Cristo, de Dios. Ahí empezamos a ser santos nosotros. Y la gente dice, ¿cómo va a ser santo? Pero desconocen la palabra griega que utilizaban, ¿verdad? Agios. Agios es la palabra griega que significa consagrado a Dios. Nosotros como cristianos renunciamos al mundo, a todas las cosas, como les dije, y nos consagramos a Dios. Ay, vos te dice, ya te hiciste evangélico, ya no vas a pecar. Claro, ya no tenemos ¿cómo se llama? De que cometer errores que cometíamos antes. Antes lo hacíamos deliberadamente porque no conocíamos, pero ya en el Señor ya no lo podemos hacer porque somos hijos de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, aún en nuestra familia. Como pastores nos portamos mal y no nos damos cuenta, pero tenemos que recapacitar y saber, hey, yo soy un pastor, no soy perfecto, ¿verdad? Pero soy pastor y tengo que dar el ejemplo como santo de Dios, como uno más de aquellos que murieron dándonos el ejemplo, que daban todo por Dios, esos grandes santos de Dios que ahora están en la presencia de Él, gozándose porque terminaron su carrera. De esos santos tenemos que ser. Pero aquí viene algo bien tremendo. Creo que sí lo puse, sí, aquí está. Le puede decir ahora, lamentablemente, que me disculpen, ¿verdad? Pero como pastor tenemos en serio el ministerio de Dios y tenemos un compromiso grande. Pero cuando yo consagré mi vida al Señor, me vine, el Señor me escogió, hice mis votos sacerdotales como pastor. Prometí predicar la verdad de Cristo, enseñar la verdad de Cristo. Y dice, ¿qué entiende por santos la Iglesia Católica en comparación con la enseñanza bíblica? La Iglesia Católica y la enseñanza bíblica. ¿Qué entienden ellos? ¿Cuál es la diferencia? Y dice, en la teología romana católica, los santos están en el cielo solamente. Miren, qué barbaridad. Qué barbaridad. No quieren que la gente se comprometa con el Señor. Es un pecado. Porque como líderes religiosos tenemos la responsabilidad de ser claros con nuestros miembros, con nuestra iglesia, con el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo está diciendo a los santos del Señor. ¿Por qué santos del Señor? Porque tiene uno como hijo de Dios o creador o creación de Dios apartarse de las cosas malignas del diablo. Porque todo eso, las cosas del mundo, lo envanecido del mundo que engaña al hombre, ¿a dónde lo lleva? Al infierno, eternamente. Entonces ahí dejan de ser santos. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, eso estamos hablando antes que surgieran las iglesias con nombre.
Estamos hablando antes que hubieran edificios con nombres. Aquí solamente estaba la iglesia, el cuerpo de Cristo, los santos del Señor. Aquí no puedo yo venir a inventarles, yo como hombre, inventarme algo y decirles, no, ustedes son esto, ¿verdad? Porque nosotros aquí hicimos unas reglas y hay que seguirlas. Pero muchas veces a la gente no les gusta saber la verdad, no les gusta conocer lo bueno. Lo bueno cuesta. El cristianismo cuesta. Pero como Filipenses 4:13 dice que Jesucristo está conmigo y que como Él está conmigo yo todo lo puedo, como cristiano, como persona que ha nacido de nuevo, como santo del Señor que mora el Espíritu Santo en uno, como santo de Dios. Ahí me voy a dar cuenta yo si soy santo de Dios. No estoy hablando de que uno no va a cometer errores. No estoy hablando que la gente cuando viene a Cristo son perfectos. No, es un proceso que uno se mete a caminar con Cristo. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Dios mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perdonados de tantas mentiras como el pueblo de Israel ponía a carga a la gente. Los sacerdotes, que ellos no podían, ¿cómo se llama? Hacer esas cosas que ellos imponían al pueblo. Jesucristo mismo les dijo, no, ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos las saben llevar. O sea, más claro ya no se puede. ¿Verdad? Lamentablemente. Pero mi responsabilidad como pastor, como sacerdote del reino de Dios, como embajador del cielo, tenemos esa responsabilidad de hacerle saber a la gente que es necesario tener un encuentro personal con el Señor y apartarnos de hacer cosas malas, agradar a Dios y ser santo de Dios, misericordioso, amoroso. Eso. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí, dice, por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, lo recibisteis como palabra de hombre, dice, de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así tenemos que recibir la palabra. Cuando viene un predicador aquí y tenemos que leer la Biblia. Les digo por qué. Porque muy evangélico el pastor puede estar aquí también. O sea, no me estoy refiriendo solo a los católicos romanos, a los sacerdotes, a los líderes religiosos de otras denominaciones, a los evangélicos, protestantes. Son mentirosos también. Engañan a las pobres ovejitas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No quieren leer la palabra de Dios. Como no leen la palabra de Dios, no buscan de Dios, no se dan cuenta que hay bendiciones para ellos, que ellos también se merecen la bendición de Dios, de ser ¿qué? Santos de Dios. ¿Por qué sufrieron aquellos? Porque ellos sabían y tenían en mente en el primer y segundo siglo los cristianos que eran santos de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo, me saludan aquellos, díganme aquellos santos, oro por los santos, o sea, por la iglesia, por los apartados. Y tenemos que aprovechar esto. Entonces, viene aquí y dice, los santos están en el cielo, dice. En la Biblia, los santos están en la tierra. En la Biblia, no es una religión, ni evangélica, ni romana. Los santos están en la tierra. Así dice aquí. Lo dice la Biblia, palabra de Dios, o sea, lo dice Dios. Y dice,
en la Biblia los santos están en la tierra y en la enseñanza romana católica una persona no se convierte en santo a menos que él o ella sea beatificado o canonizado, dice, por el Papa. A ver, ¿y de dónde usted? ¿Un hombre va a decir quién es santo o quién no es santo? ¿La Biblia dice que un hombre tiene que decir quién es santo o no es santo? La Biblia es la que nos está enseñando por medio del apóstol Pablo, por medio de Jesucristo, nuestro maestro. Nos dice que, la palabra de Dios dice que el reino de Dios ha venido. Es Cristo a establecer su reino a esta tierra. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Y por medio de sus predicadores, apóstoles, profetas, Dios ha venido hablando y diciéndonos, hey, ustedes son un pueblo escogido de Dios. Pero para ser un pueblo escogido de Dios, para ser hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos dejar el viejo hombre, necesitamos dejar las cosas malas, las cosas viejas, para ser santos de Dios. Se lo digo a mi amigo y amiga. El día que usted quiera pertenecer al reino de Dios, no al reino de ninguna denominación o de la iglesia tradicional. El día que usted quiera llamarse santo de Dios, busque a Dios, entréguele la vida a Dios. Así como aquellos hombres pelearon, dieron su vida, estos grandes santos de Dios, pero ahora están en la gloria, gozándose en la presencia de Dios, esos santos. Y tenemos que agarrar el ejemplo de ellos, como ellos eran santos aquí en la tierra. Y aquí viene algo más tremendo. Viene algo más tremendo que usted se va a quedar pero asombrado. La comparación de las leyes o la forma de hacer santos aquí y cómo nos enseñan a creer en los santos y qué tenemos que hacer para ellos. Y dice aquí, dije, tenían que ser canonizados y beatificados por el Papa o un obispo preeminente. Y miren lo que dice la Biblia. En la Biblia, cualquier que ha recibido a Jesucristo por fe es santo. En la práctica romana católica, los santos son reverenciados. Se les reza y en algún caso son adorados. ¿Cómo van a ser a alguien que ya murió adorado? Dios es celoso para que le den adoración, para que le oren a una persona muerta. Dios abomina a las personas que ponen a otro hombre como Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué nos dijo la Biblia? En la Biblia los santos están en la tierra. O sea, son los cristianos evangélicos o católicos que son cristianos pero consagrados a Dios. Eso no lo podemos mentir tampoco. No podemos decir que algunos hermanos católicos que son consagrados a Dios no sean santos, pero tienen que estar vivos, ¿verdad? Porque algunos de ellos han entregado su vida al Señor de servicio, lamentablemente están en un lugar que, pues sí, y tienen que saber porque siempre están creyendo cosas de que el hombre está estableciendo ahí. Pero para ser santos de Dios, que quiere decir apartados, ahí está, apartémonos de estas creencias y adorar a una persona muerta que ya está en los cielos. Está ya gozando con el Señor, él ya ni sabe si le adoran o no le adoran. Él está ya gozándose. Santo
es usted, hermano cristiano, pero que de plano y de veramente ande como Cristo y la palabra de Dios quiere, porque tampoco lo voy a llamar santo solo porque es cristiano, no, tampoco, ¿verdad? Se lo tiene que merecer, con su testimonio, con su sacrificio a Dios. Sacrificio no está diciendo de que va a hacer algo ahí, no, su sacrificio es dejar todo por Dios. Día domingo, día del Señor, la Santa Cena, recordar la muerte del Santo de Santos. Y que ese santo resucitó, a ese sí, ese resucitó aquí en la tierra. Pero no queremos ni recordarnos. Hay algunos que dicen que la Santa Cena no. Y entonces, ¿cómo van a recordar? Si el mismo Jesús dijo, esto hacerlo en memoria de mí, dijo, el Santo de los Santos, el hombre perfecto. Ese sí era perfecto aquí en la tierra. Y dice, en la práctica romana, dice, los santos son reverenciados, se les reza, y en algunos casos dice, son adorados. El único que merece la adoración y la honra es solamente Dios. Amén. En la Biblia, los santos son llamados a reverenciar, o sea que están vivos. Tienen que reverenciar ¿a quién? Adorar y orar únicamente ¿a quién? A Dios, lo que creemos los cristianos evangélicos protestantes. Y estamos orgullosos de ser protestantes. Amén, amén, aleluya. Y yo como pastor estoy orgulloso de usar mi cuello clerical, mi camisa sacerdotal, que no es de Iglesia Católica tampoco. Ellos la agarraron después de que el protestante holandés hizo esta camisa. O sea, hay que conocer, hay que saber, ¿verdad? El mundo imita las cosas de Dios para engañar al hombre. Y yo tengo amigos sacerdotes y yo hablo con ellos. Y yo les digo, hey, tenemos una responsabilidad grande de hablar con la verdad de la palabra de Dios. Aquí no hay más. Aquí no hay más. Aquí está todo. Aquí está todo. Yo no puedo andar inventando más. Así que mis amados hermanos, por eso es mi predicación, el tema, los santos del Señor. ¿Quiénes somos los santos? Y sin miedo, hay que decir sin miedo, porque lo estoy comprobando con la palabra de Dios. ¿Ve? Yo no voy a mentirle aquí. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Tenemos que creer, pero también, ¿qué? No solo creer, sino que ser hacedores. ¿Ve? Cuando nosotros venimos al Señor, nuestras vidas empiezan a cambiar. Amén. El Espíritu Santo empieza a trabajar. Y vamos viendo, hey, yo no hacía esto, va. Yo no hacía esto. Ahora siento el deseo de leer la Biblia. Ahora siento el deseo de amar a aquel que odiaba. En vez de entre familias hay problemas. Pero esto, quien provoca hacer que uno ame otra vez a nuestro prójimo, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero esto es los únicos santos de Dios. Amén. Son los que empiezan a experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Como lo mismo que fueron aquellos. Pero también quiero, no tengo velas ahora aquí, pero me hubiera gustado prender algunas velas para, no por las personas, sino por los momentos de la vida dura que muchas familias han perdido familiares. Tenemos muchas familias cristianas que han perdido sus hermanos, hermanas con esta situación del COVID.
en esperanza que un día los vamos a ver como pueblo de Dios. La esperanza que tenemos, por fe soy salvo por medio de la fe, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Yo soy salvo por gracia. Así le pareció a Dios darnos la salvación por gracia. Pero también tener fe que un día vamos a estar reinando allá con Él. Y por eso, pues lamentablemente no tengo unas velitas ahí, pero, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí cómo realmente la diferencia. Y agradecemos a Dios por haber puesto en su reino grandes hombres valientes, hombres de Dios, monjes valientes, que descubrieron la verdad y no les dio miedo hablar con la verdad. Fueron perseguidos otros monjes que se convirtieron al Señor. Ellos no quisieron salir de la Iglesia Católica Romana. Ellos no. Porque de nada sirve cambiarse de religión y van a hacer lo mismo. ¿Verdad? Sino que ellos entendieron pues de que a lo mejor estando ahí pues ellos iban a poder enseñar para que la gente entendiera el verdadero cristianismo, la verdadera santidad en el Señor. Pero desgraciadamente el celo religioso estuvo un hombre, un monje antes de Martín Lutero. Hubieron muchos antes cristianos que fueron protestantes más antes, ¿verdad? Pero cuando lo vemos en la historia cristiana nos damos cuenta de esos hombres. Un hombre, Wycliffe, ¿qué fue? Ese hombre, ¿va? Wycliffe. Ese hombre sacaron los huesos de él, los obispos, los grandes sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Como no lo pudieron quemar vivo, es lo que es la religiosidad. ¿Qué hicieron? Después de varios años muertos, sacaron sus huesos y se vengaron y lo quemaron. ¿Por qué? Porque se hizo protestante, porque predicó la verdad. Como dice el dicho, a Jesucristo por la verdad que lo mataron. Y a nosotros, eso es, si nosotros hablamos con la verdad, la gente se va a molestar y va a querer hacer algo contra usted, como cristiano, así como en la iglesia primitiva. Entonces, eso es la palabra santo. ¿Qué es la palabra santo? Apartados. Apartados. Somos de este mundo, pero no. Entonces, hermanos, este es el mensaje de Dios, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Que tienen que andar pilas, ¿ves? Que tomaran la palabra de Dios no como hombre, sino como palabra enviada por Dios. Así que en esta tarde, acuérdense, no soy yo el hombre hablando, sino el Espíritu Santo diciéndoles que ustedes son santos de Él. Por lo tanto, tenemos que actuar con santidad, no con, ¿cómo se llama la palabra esa, Blanca? Ser santos, no santulones. También, porque ahí confunden la iglesia cristiana evangélica, le da mentira a la gente. Que si se viste aquí, si se viste allá, son más santos que otros. Es mentira, también. Un pretextos para criticar al pobre prójimo. Entonces, ¿sabes que uno y otra tienen su vez? Pero nosotros somos neutrales, vamos a predicar lo que tiene que ser, que la gente venga al Señor y el Señor empieza a transformar la vida de la gente para ser parte del pueblo de Él. Así que pónganse de pie, ¿verdad? Y vamos a pasar, hermanos, ajá, Dios les bendiga, hermano. Así que